temas de fondo en la conversación, yo quería aprovechar para comenzar con un tema de formas, pero que a veces los temas de formas son importantes, reflejan que hay un problema de fondo, y es la forma en que se aprobó la norma. ¿Por qué una norma tan importante que ha tomado, el sistema tiene como 20 años, una reforma después de 20 años de un sistema tan importante para el país, se aprueba de manera tan apresurada, con presiones a última hora, sin el espacio necesario para que las tres comisiones se pusieran de acuerdo tranquilamente sobre cuál debería ser el proyecto? Les dejo la palabra a los dos para que nos cuenten qué pasó. Muy bien. Primero creo que es muy buena la pregunta, porque para poder pensar en esta ley que se aprobó en la Comisión Permanente, hay que ver primero el origen, cómo se origina. Este es un proyecto que viene del Ejecutivo. Cuando llega un proyecto del Ejecutivo al Congreso de la República, la mesa directiva tiene que decretar a las comisiones, y tiene que decretar como primera comisión a la comisión especializada en el tema, que sería la de Trabajo y Seguridad Social, la cual yo soy presidente. No decreta la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, nunca la decretó. Decreta a Defensa del Consumidor como primera comisión y como segunda comisión a Economía. Entonces la gran pregunta es, a pesar que yo mandé sendas cartas al presidente del Congreso y también al primer vicepresidente que se ha encargado de decretar, con las fechas correspondientes nunca decretaron. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que quisieron? Y eso lo voy a decir claro. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor es oficialista. Conocemos el señor Jaime Delgado, el congresista Jaime Delgado, recibe el Ejecutivo, yo soy de oposición, no me la dieron, a pesar que deberían darlos. Ahí ya empezamos mal. ¿Usted cree que había como un alineamiento ya para que esto caminara más rápido por la Comisión de Defensa del Consumidor? No solamente que caminara más rápido, hemos visto todos los peruanos y los 5 millones de afiliados que efectivamente han caminado rápido, y por eso que esta palabra que hemos dicho, que se ha aprobado el caballazo, es cierto. O sea, no lo digo yo, lo pueden decir los mismos afiliados. Entre gallos y medianoche se aprobó. Es más, el último pleno, y acá no me dejará mentir el congresista Lescano, en el último pleno, a las 2 de la mañana, o sea, prácticamente ya cuando queríamos, ya muy tarde, el último pleno, quisieron meter este proyecto, sin embargo los congresistas se opusieron porque querían exonerar a la Comisión de Economía. Entonces, acá tú te das cuenta, ¿por qué no debatir un tema tan importante, que es de la reforma del sistema privado de pensiones? Son 5 millones de afiliados, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una cantidad de dinero, un tema tan importante, que si bien es cierto, requiere una reforma, ¿qué importa esperar 48 horas más, un mes más, con tal que salga una reforma, no como debe ser? Luis, tú comentabas antes del programa si era posible cambiar esto que ha sido aprobado. Sí, finalmente el tema es que entiendo que hay congresistas que no están muy de acuerdo con algunas cosas que han salido, digamos justamente por eso, por el tema, probablemente el tema de presura que haya habido en el último día en que se aprobó finalmente. Sí. Pero ¿va a haber alguna, si ustedes piensan o hay congresistas que piensan hacer algún cambio sobre esta reforma de la ley? Yo diré lo siguiente. En el Congreso las cosas no se mueven por casualidad, siempre hay intereses. Y nosotros vemos aquí que se ha empujado un tema por determinados intereses económicos. Eso quiere decir que ha habido acá una cuestión de simple irregularidad de procedimiento parlamentario. No quieren sacar una ley porque están trabajando para algún interés. Y nosotros pensamos que la ley lleva en su seno los intereses de juicio de los afiliados. Pero un comentario sobre eso. Sí. Lo que uno ve más bien que ha pasado es que el gobierno se ha enfrentado a las FPs porque Luis Valdivieso, el presidente de la Asociación de FPs, ha sido crítico casi de todas las propuestas que lanzaba el MEF. Y el ministro Castilla tuvo una entrevista muy dura en el Diario del Comercio donde decía frases bastante críticas de las FPs. Lo cierto es también lo siguiente. Hay otro tema también que va hacia ese lado que me hace poco dudar, el tema de que se permita el ingreso, por ejemplo, de directores independientes en las AFP justamente para tratar de alinear los intereses de los afiliados con el manejo del fondo en la AFP. A ver, yo comenzaré por lo siguiente, para contestar sus inquietudes. Las AFPs y los grupos económicos tienen sus estrategias de defensa. Esta era una aparente contradicción, un aparente reclamo, por después se han quedado calladitas en el debate después de promulgar la ley, calladitas. ¿Por qué? Porque aparentaban no estar de acuerdo con la ley para que después no le digan que ellos son responsables de que el afiliado se perjudique. O sea, nosotros somos parlamentarios que ya tenemos cierta experiencia en el Parlamento. Pero y esta contradicción era una aparente contradicción. Una aparente contradicción. Ahora mira, tú lees las propuestas del Banco Vizcaya, que es propietario de una AFP,
y ve los pronunciamientos de la señora Merino cuando era presidenta de la Asociación de AFPs. Estaban reclamando siempre comisión por saldo, y les han dado la comisión por saldo. ¿Ha sacado algún pronunciamiento la Asociación de AFPs después de promulgar la ley? ¿Han salido algunos de Pero la comisión por saldo era un tema en el cual había cierto consenso. Aldo, ¿tú qué piensas? Entrando ya a los temas de fondo. Sí, ¿Qué cambio ha habido en el tema de la comisión? Explícale en sencillo a los televidentes qué cambio ha habido en el tema de la comisión que cobran las AFPs. Sí, ok. En términos estrictamente técnicos, la mejor práctica de cara a los intereses de los afiliados no es cobrar sobre remuneración, y de hecho sobre fijo, un porcentaje fijo de la remuneración. ¿Qué era lo que se cobraba ahora? Y de hecho las AFPs presionaban en que esto se mantenga, porque era una forma como inicialmente tenían un volumen, como no había un volumen para cobrar por saldo, entonces el cobrar por remuneración les hacía viable el negocio. Pero la idea era que eso se migre hacia saldo, sin embargo nunca se migró. ¿Y por qué es importante el saldo? Porque es la práctica internacional de administración de portafolios, estamos hablando de los mejores estándares de cara al dueño de la plata, es decir, al afiliado, que esto se cobre sobre saldo, porque si el saldo, si las decisiones del administrador del fondo son malas y hace que se destruya valor, es decir, que el valor del fondo caiga, entonces proporcionalmente las AFPs van a cobrar menos, porque ese valor del fondo cayó. De hecho, siempre ha habido esa queja del afiliado. ¿Por qué las AFPs ganan siempre, aun cuando mi fondo siempre cae de valor? Ok, la forma para alinear intereses... Pero ese problema tampoco está resuelto. Técnicamente, la forma para alinear intereses es técnicamente cobrar sobre saldos, porque si las AFPs siempre cobran sobre retribución, sobre flujo, aun cuando el fondo caiga, siempre van a seguir cobrando lo mismo. Entonces, técnicamente es lo mejor. Pero yo quería decir algo, ¿no?, que es importante. Este proyecto, lo que viene del Ejecutivo, tendría que haber pensado primero en los afiliados. Y para pensar en los afiliados, si vamos a hablar qué le conviene al afiliado, es la rentabilidad. O sea, al margen de los temas que se han tocado, de las comisiones, de todo lo que ha habido en esta, teníamos que haber pensado en la rentabilidad. Entonces vamos a hablar de lo que tú estás hablando. ¿Por qué se da una comisión por flujo que es plana? ¿Para qué es? Para que me administre mi fondo. Pero para que me administre mi fondo bien, no mal, ¿no es cierto? ¿Es correcto o no es correcto? Ya. Entonces, ahora lo que ha hecho el Ejecutivo es, aparte que te voy a pagar la comisión por flujo, que ya te estoy pagando por administrar mis fondos, oye, para que me administres bien, te voy a dar una comisión por el saldo del fondo. Ya. Y tú acabas de decir algo muy cierto. Yo agarro el saldo del fondo, si gano intereses voy aplicando comisiones, correcto, pero si vamos a pensar sucede una crisis, como la que está sucediendo, que en vez que los afiliados comiencen a aumentar su fondo, comienza a disminuir. O sea, va a agarrar parte de la cuenta individual de capitalización. O sea, nunca va a perder la AFP. Entonces, lo correcto hubiera sido, como habíamos propuesto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, era que se aplique por rentabilidad, siempre y cuando haya rentabilidad, que es lo que le interesa hoy día al afiliado. Ese es un buen punto. Vamos a ir con este punto, vamos a hacer una pausa y retornamos para seguir debatiendo sobre este tema que es importante. Volvemos. Estamos de vuelta, como habrán visto en la primera parte del programa, el debate sobre las AFPs es intenso. Solamente quiero resumir un tema para los televidentes. Cuando se dice que la comisión se cobra sobre el salario, es que si actualmente alguien gana como 100, la AFP retiene 13, digamos, o, sí, casi 11, 13. Casi 13, y de esa manera yo como afiliado le estoy pagando por administrar esos 100 1.9 supuestamente por los siguientes 20, 30 años. Sin embargo, esos 13 entran a la contabilidad del AFP en este momento, lo cual es un problema de fondo. Ese es un gran tema de fondo y que ha sido una utilidad para ellos bien fuerte en estos años. Entonces, lo que se estaba planteando era pasar al tema de la comisión por el saldo, y con saldo se refiere al tema de lo que los afiliados tienen acumulado como ganancia en su cuenta individual. Sí, como una cuenta corriente, todo lo que tengas correcto. acumulado. Entonces, esa es la discusión en este momento, y el punto que estaban planteando los congresistas Lescano y Gagó era que se debía plantear un esquema de comisión en función a la rentabilidad que obtuviesen las AFPs. Y ahí, Aldo, tú estabas comentando, se arma un zancochado con la forma en la cual se había planteado el tema en la ley. Cuéntanos un poco por qué. Sí, porque la ley, si bien plantea, o el horizonte de la ley, por lo que hemos visto, es que en algún momento todo sea sobre saldo,
está partiendo de una parte que va a ser cobrada sobre retribución, sobre la remuneración, una parte fija. Ajá. Eso significa que aun cuando al fondo le vaya mal, siempre se va a cobrar igual, y esto es algo que los afiliados siempre han criticado, ¿no? Porque el fondo cae y el administrador del fondo gana y gana bastante más. Entonces se va a mantener todavía eso, y ese es un problema, y otra parte va a ser sobresaldo. Entonces, ¿qué parte va a ser porcentaje fijo y qué parte va a ser sobresaldo? No se sabe, y de la parte que se cobre fijo se tiene que hacer una provisión por una cobranza de administración futura, porque la AFP le va a dar el servicio de administración hasta que se jubile, y eso debería generar una provisión. La normativa habla de las normas internacionales de contabilidad 18, ese es un gran paso, efectivamente, pero es un poco difícil saber qué parte o cómo se va a armar, cómo va a ser comparable esta AFP, qué parte me va a cobrar de fijo sobre mi remuneración y qué parte sobre saldo. Ahora bien... Imagínate, tú eres coautor de este libro, conoces bastante de AFP y no entiendes el proyecto, unas personas que nosotros podemos estar discutiendo. Imagínate la filial de este proyecto. Difícil, sí. Eso es un sancochado realmente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hay que ponerse a pensar. ¿Es una casualidad que el proyecto haya salido así? ¿Por qué no es entendible? Porque lo que quieren hacer ellos es hacerlo entender en un reglamento que todavía no sabemos qué cosa va a salir en el reglamento. O sea, ¿por qué no poner las cosas claras desde el inicio en el proyecto para que el reglamento vemos en qué camino va a ir dirigido el reglamento? Ahorita no sabemos cómo va a ir dirigido el reglamento porque no se entiende lo que dice ahí. Porque hay una realidad. Si yo te pago a ti, ya una comisión por flujo, por administrar mi fondo, yo ya supuestamente no te debería pagar ya por nada. Oye, te estoy pagando por administrar mi fondo. ¿Pero para qué? ¿Para que lo administres? Bien, me hagas ganar, porque ese es el objeto de la AFP y el objeto de la persona que deposita su dinero para terminar sus años de servicio, tener una pensión decorosa, ¿correcto? Sin embargo, ahora lo que habíamos hecho en la Comisión de Trabajo con el congresista Lescano y el pleno de la Comisión es, oye, vamos a darte una especie de bono de éxito por buen desempeño, pero siempre y cuando me des rentabilidad. No me das rentabilidad, no hay comisión. Si ya te estoy pagando por administrar... esquema que se utiliza en fondos internacionales, que es igual. Ambas cosas son comisión por saldo, ojo. Simplemente yo hablaba de la base muy pequeñita. Yo hablaba del saldo, cuando yo me refiero al saldo del fondo, como tú dices bien, es todo, pero cuando yo me refiero el saldo de la rentabilidad, o sea, de la ganancia. Y aplico, y todavía lo había dicho yo porcentualmente. ¿Por qué porcentualmente? Esto es muy sencillo. Si yo tengo en mi cuenta 100 y gano 5%, tendría 105. El otro mes entra 100 más, tendría 200, y sigo ganando 5%, tendría 10. Claro, si tú ves, tenía 5 de interés y el otro mes tengo 10, parece que hubiera ganancia. Pero en términos porcentuales no ha habido ganancia, mi margen de rentabilidad sigue siendo el mismo. Entonces, no tengo por qué pagarle a la FB, porque no ha tenido éxito. A ver, tiene que darme a ganar más. Fíjate, el tema es importante, pero yo creo que hay problemas que tienen los afiliados que no están resueltos. Y lo voy a explicar muy sencillamente. Cuando el fondo pierde, solamente pierden los afiliados. El año pasado los afiliados han perdido 5.000 millones de soles de su platita. ¿Esta ley tiene alguna solución para esto? Absolutamente nada. Porque no dice que cuando haya pérdida debe perder el afiliado y la empresa. Es decir, eso no lo dice. O sea, el afiliado pierde y la FP sigue ganando. Sigue ganando. Segundo punto. Las comisiones. Hay una comisión fija todavía. Las comisiones, claro. Las comisiones. Dice que van a estar en base a una licitación y que van a ser controladas y que el mercado va a ver que bajen las comisiones a través de esa licitación. Falso, porque después de 24 meses la comisión queda libre nuevamente. Consecuentemente, la AFP va a seguir cobrando una comisión que le dé la gana. Y de esa manera no vas a evitar que sigan ganando por comisión las empresas 1.000 millones de soles al año. Pero yo tengo ahí Entonces, estos dos problemas no las ha resuelto la ley. Un tercer problema, que la gente tiene su plata ahí, es desempleada, puede sacarla para hacer un pequeño negocio porque se está muriendo de hambre, y la ley no ha autorizado que se le devuelva esa plata a los afiliados. Y son miles de afiliados que tienen 50, 55 años, que tienen 20, 25 mil soles en su fondo, que tienen secuestrado su dinero a pesar que son propietarios de ese. Tampoco tiene solución ese problema. O sea, como verán, hay tres grandes problemas que sufren los afiliados en este momento, que la ley no resuelve para nada. Y el otro tema es el tema de la morosidad, el de la ahí podemos morosidad. aumentar uno más. Y el de la... Como dice Johnny Lescano muy claro, que son 24 meses
que cuando van supuestamente a la licitación, todos los nuevos afiliados van a tener que entrar a esta AFP. Oiga, pero eso es inconstitucional, porque ya tú me estás diciendo a mí, oye, yo tengo que irme directamente aquí. Tengo el derecho de elegir. Este es un asunto. Y un cuarto, discúlpeme que esto es que esta ley se va a caer porque es inconstitucional, así, pero clarísima. El artículo 13 de esta ley establece que se va a sacar la plata para pagar las comisiones de las cuentas de los afiliados. Y eso está prohibido por la Constitución. La Constitución dice que los fondos de las pensiones de cualquier sistema privado es intangible. No se puede tocar ni un solo centavo, salvo para pagar pensiones. Pero acá dice que sí se puede tocar. Entonces, el Tribunal Constitucional va a revisar esta ley porque nosotros vamos a presentar una demanda y la ley se va a caer. Y ahí quiero aclarar una cosa para que la gente lo entienda y no se vea combinado. Cuando hablamos de la comisión por flujo, vamos al sueldo. La comisión sale del sueldo, no sale de tu capital. Pero cuando vamos al saldo del fondo, ya es todo tu capital, tu cuenta individual de capital, más tus intereses. Es donde dice Johnny Lijano que efectivamente estás agarrando de tus fondos. Y no puede ser. Luis, sí, a ver, me gustaría explicar unos temas técnicos importantes, que son importantes igual que son temas técnicos. Primero, si ahorita yo pongo, por ejemplo, 100 soles de aporte a mi fondo de cuenta individual de capitalización, lo que está sucediendo es que, para redondear números, yo tengo que sacar otros 20 soles más de mi bolsillo para pagar la comisión para que me administren esos 100 soles. Entonces, sí, entonces, digamos que yo de mi bolsillo lo que tengo que hacer en realidad es sacar 120 soles, 100 para mi aporte de capitalización, mi cuenta individual de capitalización, y 20 soles para que me administren esos 100 soles desde ese momento, desde ese mes de enero, por ejemplo, hasta que me jubile. Entonces estoy pagando 20 soles, que es como pagar un alquiler adelantado, o pagar, digamos, de forma adelantada, porque me administren solamente esos 100 soles desde ese momento hasta el final. Si lo ves de otra manera, esos 20 serían 20% de tu cuenta individual de capitalización. Así es. Ojo, que viene a ser 2% de tu sueldo. Imagínate la gran diferencia. Sí, así es, así es. Ahora, hay una diferencia fundamental entre el tema de flujo y el tema de saldo para que se